Hola chicos, ¿cómo están? Yo muy bien. El día de hoy hablaremos de esas personas que viven con nosotros dentro de nuestro hogar. ¿Ustedes con quiénes viven? ¿Qué hacen? ¿Juegan? ¿Los ayudan con las tareas del jardín? ¿Los bañan? ¿Los protegen? Todas esas personas que viven con nosotros dentro de nuestro hogar se llama familia. El día de hoy les narraré un cuento de la historia de la familia de la soga. La familia de la soga era muy unida, o por lo menos muy atada. Juan de la soga y María de la soga se habían unido un día de primavera con una soguita blanca, larga, flexible, elástica y resistente. Y desde ese día no habían vuelto a separarse. Lo mismo había pasado con Juancho y con Marita, los hijos de Juan y María. En cuanto nacieron, los ataron con toda suavidad, pero con nudos. No es tan difícil de entender si uno lo piensa. Marita, por ejemplo, estaba atada a su mamá, a su papá y a su hermano. En total, 3 soguitas blancas anudadas a la cintura. Y lo mismo pasaba con Juancho y con Juan y con María. Claro que no era fácil acomodar tantas sogas. Había peligro, sí, de sacudidas, de trompezones, pero con el tiempo se habían acostumbrado a moverse siempre con prudencia y no alejarse nunca demasiado. Por ejemplo, cuando se sentaban a la mesa era más o menos así, y cuando se acostaban a dormir, y cuando salían a pasear los domingos por la mañana. Los de la soga eran expertos en ataduras. La soga con que se ataban no era una soga así nomás, no, era una espléndida soga, elástica y extendible. Así que cuando Juancho y Marita iban a la escuela, se quedaban a la vuelta. María podía quedarse en su casa haciendo la comida, salvo que la cintura le molestaba un poco, porque la soguita estaba tensa y tiraba. Lo mismo pasaba con Juan. Iba al taller, que por suerte quedaba al lado. A la hora de la leche no era raro ver a María, a Marita y a Juancho mirando la televisión mientras 3 sogas los tironeaban un poco hacia la calle, porque el papá todavía no había vuelto. De un modo o de otro, los de la soga se las arreglaban. Aunque claro, había cosas que no podían hacer. Por ejemplo, Juancho nunca había podido salir a dar una vuelta a la manzana con sus patines. Y eso era bastante grave, porque Juancho tenía un par de patines relucientes con rueditas amarillas. Pero, ¿qué soga podía aguantar una vuelta a la manzana en 2 patines? A María le hubiera gustado visitar a su amiga Encarnación, las de las barracas. Pero qué esperanza. No se había inventado todavía una soga tan resistente. Eso a María le daba un poco de pena, porque era lindo charlar con Encarnación de tantas cosas. Y Juan también, a Juan le hubiera gustado ir a la cancha a cantar a lo loco un gol de ferro, pero no podía. La soga no daba para tanto. Y eso a Juan, muy en secreto, le daba un poco de rabia. Y Marita, por no ser menos, también tenía sus ganas de pasear solita hasta el kiosco, sola. No, ahí estaban las sogas, las 3 soguitas blancas, flexibles y resistentes. Y así siempre, por años. Cuando una soga se ponía vieja, deshilachada y roñosa, la cambiaban por otra nueva, blanca y flamante. Los de la soga ya habían gastado más de 15 rollos de soga de la buena y habrían gastado muchísimos rollos, más de no haber sido por la tijera brillante. Bueno, en realidad la tijera brillante
siempre había estado allí, en el costurero, hundida entre botones y carreteles, pero nunca había brillado tanto como esa tarde. En una de esas, porque era una tarde de sol brillante como una tijera. Los de la soga estaban como siempre atados. María cosía un pantalón gris y aburrido. María miraba cómo María cosía. Juancho miraba Marita a María que cosía. Juan miraba a Juancho mirar a Marita que María cosía. Y la tijera brillaba. Cada tanto María la agarraba y tristas cortaba la tela. Y mientras cosía, miraba las soguitas enruladas en motoncitos blancos sobre el piso. En realidad, María nunca había pensado mucho en las sogas. Ahora, de pronto, las miraba mejor, las miraba fijo y se daba cuenta que les tenía rabia. Entonces sucedió por fin lo que tenía que suceder de una vez por todas. María agarró la tijera y mientras no cortó el pantalón gris, cortó la soga, una soga cualquiera, la que tenía más cerca, y después otra soga, y la tercera y la cuarta las cortó Juan. Y Marita y Juancho cortaron una cada uno. Las soguitas se cayeron al piso y se quedaron quietas. Pobrecitos los de la soga, no estaban acostumbrados a vivir desatados. Al principio se asustaron muchísimo y casi salen corriendo a comprar otro rollo de soga. Pero después Juan dijo en voz baja: casi me iría a la cancha de ferro, que hoy juega con River. Y María dijo en voz alta: casi me iría a visitar a Encarnación, la de las barracas. Y Juancho corrió a buscar los patines de las rueditas amarillas. Y Marita dijo chau y se fue al kiosco de Lender a elegirse 2 revistas. Esta vez los 4 de la soga pasaron 4 tardes, todas distintas. Se volvieron a encontrar a la nochecita. Estaban cansados porque no era fácil andar solos y para cualquier lado. Juan y María se abrazaron muy fuerte y se contaron cosas. Juancho contó mientras se desataba los patines que en el barrio tenía un amigo que se llamaba Bartolo. Marita contó que Juan, junto al kiosco del Ende, siempre había campanillas azuladas y granitos rojos. De la soga no hablaron más. ¿Para qué iban a hablar? ¿Para qué iban a hablar de sogas? Una gente tan unida. ¿Les gustó el cuento? Ahora yo les propongo a ustedes que inventen o realicen un juego que lo puedan hacer con su familia. Así lo disfrutan, se divierten y la pasan genial.